Profesor Carlos, asistentes, bienvenidos. Mil gracias por acompañarnos en esta jornada de divulgación científica que estamos organizando en paralelo, valga la pena mencionarlo, con el primer Festival de Astronomía Digital. Pues por cuestiones de fechas se cruzaron estas actividades. Esto ya se tenía planeado, como bien decía Carlos, desde hace más o menos mes y medio, pero también nos unimos a esa iniciativa desde la Universidad de La Sabana, desde la Licenciatura en Ciencias Naturales, y bueno, esta actividad podríamos enmarcarla dentro de este gran festival de astronomía digital, el primero en su versión aquí en Colombia, que esperamos sean muchos más, y poder pues participar con más actividades. Como bien lo mencionaba Carlos, entonces hoy en este ciclo de webinar que se llama Travesía por el Sistema Solar, vamos con nuestra tercera charla, está enfocada a determinar, ¿verdad? O a entender cómo los científicos pueden estudiar las superficies de los planetas y saber de qué están hechas, lo cual es absolutamente interesante porque nos permite conocer cuál ha sido la evolución en el tiempo y en el espacio de estos cuerpos planetarios, ¿vale? Nos vamos a centrar, como ustedes saben, tenemos un tiempo limitado. La idea es que hagamos una presentación de 40-45 minutos para dejar un tiempo prudente para las preguntas que ustedes tengan, que la idea es que esto sea muy interactivo, ¿ok? Entonces no vamos a estudiar todas las superficies, vamos a centrarnos en algunos cuerpos simplemente para que nos hagamos una idea, ¿bien? Ese es como el objetivo principal. Entonces vamos a comenzar con esta imagen que nos muestra efectivamente cuáles son esas visiones, ¿verdad? Esos paisajes que podemos encontrar en el sistema solar. Entonces, tenemos el asteroide Itokawa, estudiado por la misión Hayabusa, donde se ve una superficie gris, ¿verdad? Con bastante reflectividad, producto del material que está compuesto, unos bloques de roca, lo mismo la luna, el paisaje lunar, pues tenemos varias imágenes tomadas por los astronautas de las misiones Apolo, del Apolo 6, Apolo 13, recuerden que nunca lo hizo porque tuvo un problema en su tanque de oxígeno, pero hubo varios astronautas que pudieron posarse en la superficie lunar y tomar varias fotografías del satélite natural de la Tierra. Venus también con las misiones Venera, un paisaje bastante hostil, se creía en algún tiempo, en la década de los 70, 60, que la superficie de Venus era cubierta con grandes extensiones de bosques y selvas y agua, producto de su densa atmósfera. Por el contrario, hemos aprendido que esa densa atmósfera produce un efecto invernadero tremendo a nivel global y que las temperaturas en superficie son tan altas que no permiten la presencia de agua en estado líquido. Marte tiene un color rojizo característico. Ese color rojizo obedece básicamente a la presencia de óxido ferroso, óxido férrico, de óxidos en la superficie de Marte. En Titán tenemos un paisaje completamente distinto, con ese color que es típico de la superficie, que es como naranja, producto de la concentración de metano que hay en Titán. Esa atmósfera, de hecho, desde el espacio visto por la misión Cassini-Huygens se ve de color naranja, entonces es un paisaje completamente distinto. Y pues la Tierra, el único cuerpo del sistema solar con placas tectónicas activas, el único planeta del sistema solar que tiene agua líquida en superficie, el único planeta del sistema solar que hasta el momento sepamos tiene vida y ha tenido vida en otros tiempos de la historia geológica. Bien, entonces son paisajes completamente diferentes, cada uno contándonos unas historias totalmente distintas de las cuales podemos aprender muchísimo. Bien, entonces, ¿qué hacemos, cierto? En geología planetaria, en ciencias planetarias en general, para saber de qué están compuestas las superficies de los planetas. Muchas veces se hace de manera remota, es decir, sin tener contacto directo con la superficie. Cuando es posible, que digamos es un gran privilegio desde el punto de vista tecnológico, también económico, porque vamos a enviar una misión que se pose en la superficie de una luna o de un planeta rocoso, es costoso, ¿sí? Y requiere un esfuerzo muy grande y también en gran medida suerte para que todo salga perfecto desde el lanzamiento hasta el aterrizaje. Pues normalmente se hace esa distancia, se envía un satélite que tiene varios instrumentos que toman datos a grandes distancias, o sea, sin necesidad de posarse en superficie, ¿vale? En términos de asesoramiento remoto y técnicas de detección de minerales, de composición mineralógica, se destacan
algunas técnicas que vamos a mencionar acá, no todas, aquí no están todas las técnicas, pero es para que nos hagamos una idea cómo es que los científicos, sin necesidad de tocar la muestra, de llevarla al laboratorio, es posible saber la composición de esa superficie. Entonces, la primera es la fluorescencia de rayos X, las vamos a ir explicando así de manera general cada una. La dispersión elástica de neutrones, o el neutron scattering en inglés, espectroscopía Raman, espectroscopía Bauer y espectroscopía en infrarrojo cercano. Vuelvo y digo, estas son algunas. Hay otras que ya requieren muestras en laboratorio, que requieren otro tipo de análisis, otro tipo de instrumentación, pero digamos, principalmente nos vamos a enfocar en estas, ¿ok? Y todo parte del principio de que estos minerales están en estado sólido, ¿ok? Y esa propiedad de que esté en estado sólido nos va a permitir que dependiendo de cómo ese tipo de radiación que incida sobre la superficie planetaria altere o interactúe con esas redes cristalinas y esas perturbaciones pueden medirse con bastante precisión. Eso es lo que a la final, digamos, independientemente de la técnica, nos permite saber de qué están hechas esas superficies, ¿ok? Sin necesidad de interactuar directamente con ellas, es decir, sin necesidad de tocarlas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, las redes cristalinas son 14 que se denominan las redes de Bravais, es decir, en estas disposiciones, de estas maneras, solamente se ubican los elementos químicos que forman a la postre minerales, ¿vale? Entonces tenemos estructuras cúbicas simples, de cuerpo centrado, de caras centradas, tetragonales, ortorrómbicas, etc. Son 14 redes. En una de esas 14 redes, los minerales cristalizan, ¿ok? O sea, cristalizan de una manera. Pueden variar las formas, son los denominados polimorfos, pero basado en este principio, en cómo cristalizan esos minerales, podemos saber de qué están hechos, ¿ok? Porque el arreglo en las redes cristalinas va a depender mucho del tipo de elemento con el que esté formado. Entonces, hay elementos que no son compatibles, por consiguiente no pueden formar redes cristalinas, pero otros que sí lo pueden hacer. Entonces, eso, digamos, conociendo el principio ya atómico, cristalográfico, mineralógico, es posible conocer de qué están hechas las superficies de los planetas, ¿vale? Precisamente esa disposición en las redes cristalinas es lo que nos da paso a que se formen diferentes tipos de minerales. Entonces tenemos cuarzos, tenemos piritas, tenemos cristobalita, tenemos turbinas, bueno, una gran variedad de minerales. Existen miles de minerales y cada día se pueden encontrar nuevos, ¿ok? Ya sea de origen terrestre o de origen extraterrestre. Eso va a depender de las condiciones de formación, ¿verdad? Temperaturas, presiones, abundancia de elementos siderófilos, litófilos, es decir, que estén o en el interior de los planetas o en superficie, etcétera, y eso nos va a dar la propiedad de que se formen estos minerales que van a constituir las rocas que principalmente van a formar las superficies de estos cuerpos rocosos. Bien, para eso es importante tener, digamos, una idea general del espectro electromagnético, porque el espectro electromagnético es bastante amplio y dependiendo de la técnica que se utilice y de lo que realmente queramos como científicos saber y conocer, dependiendo del problema de investigación, ¿verdad? Pues aplicamos diferentes técnicas y esas técnicas, como les digo, van a utilizar diferentes propiedades que van a verse reflejadas en una parte muy específica del espectro electromagnético. Este espectro electromagnético entendido como la cantidad de energía que puede tener una partícula, ¿cierto? Asociada pues a su longitud de onda y también en función de la energía o de la frecuencia que tenga esta onda. Entonces, por ejemplo, tenemos que para muy cortas longitudes de onda, hacia la parte izquierda de la presentación, vemos que tenemos los rayos gamma, los rayos X, que son de hecho muy peligrosos para el ser humano, para los seres vivos, porque inclusive puede destrozar la pared celular y puede provocar pues un montón de daños a nivel biológico, ¿ok? Ya después nos vamos acercando hacia el visible. En el visible tenemos que corresponde a los 400 y los 750 metros. El nanómetro es una unidad de medida, es 10 a la menos 9 metros, ¿ok? Es decir, es un crítica. Está el visible, todo lo que nosotros podemos ver con los ojos está en ese pedacito muy pequeñito, pero vean que más hacia la derecha, ¿cierto? Viene el infrarrojo, microondas, ondas de radio, etcétera. Es decir, tenemos un amplio espectro, ¿bien? Ahora, cuando, por ejemplo, queremos estudiar la composición
de abundancia de minerales, saber cuánto tengo de calcio, cuánto de hierro, cuánto de la superficie. Entonces, utilizamos fluorescencia de rayos X. Esto se puede hacer de manera directa en laboratorio, moliendo muestra, ¿verdad? Moliendo una muestra de roca y en el laboratorio, o también de manera indirecta, es decir, sin necesidad de tocar la superficie. Entonces, estos materiales son expuestos a rayos X o rayos gamma. Esa interacción de los rayos X o los rayos gamma de ese tipo de energía con la muestra genera una absorción de radiación de energía que es muy específica, ¿bien? Y en esa reabsorción de energía, los átomos que componen los elementos que componen ese mineral van a producir una reemisión de una energía diferente, que normalmente es más baja a la que está incidiendo. Entonces, dependiendo de cómo es esa interacción y de qué tipo de energía saquen esos elementos que forman los minerales en superficie, uno puede saber de qué composición está hecho. Genial. Muy interesante, ¿vale? Entonces, esa es una metodología, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto ya es en laboratorio, estos son muestras terrestres, ¿ok? En resolución, perdón, se me olvidó aquí el término, en fluorescencia rayos X, pero a nivel micro. Esto tenemos una sección delgada de una roca, ¿vale? Y podemos ver la abundancia de estos elementos presentes en la roca y por consiguiente podemos también conocer la asociación mineralógica. Entonces, para entendernos aquí en términos, una cosa es un elemento químico, otra cosa es un mineral y otra cosa es una roca. El elemento químico es lo que nos enseñan en el colegio, ¿verdad? Eso que es a nivel atómico, muy pequeñito, conformado por neutrones, protones y electrones. ¿Bien? Escalas muy pequeñas. La unión de diferentes elementos químicos nos da la formación de minerales. Ya los minerales pueden tener tamaños grandes, del tamaño, por ejemplo, no sé, como de un mouse pequeño o lo que sea. ¿Bien? Ya son escalas más grandes. Las rocas están formadas por la asociación de minerales. Bien, entonces yo puedo tener una roca con dos o más minerales, de tal manera que vamos desde algo muy pequeño hasta algo ya más a nivel macroscópico. Una roca puede ser del tamaño de un puño, del tamaño de un escritorio, podemos tener montañas completas que están formados por diferentes tipos de roca, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿bien? Entonces, esto que estamos viendo acá en esta imagen es a nivel microscópico, es muy pequeñito, pero son los bloques que construyen, los bloques de construcción, por decirlo de alguna manera, de las rocas que está formada la Tierra y los demás cuerpos rocosos del sistema solar, tanto planetas como lunas, ¿ok? El XRF, la difracción de rayos X, nos permite saber qué elementos y por consiguiente qué tipo de minerales existen en las superficies de los planetas. Y esto es muy importante porque esta información nos sirve a nosotros como geólogos reconstruir los procesos que dieron paso a la formación de estos cuerpos rocosos. Bien, la dispersión de neutrones consiste en otra técnica distinta. Se utiliza en la investigación de materia condensada para estudiar movimiento atómico y molecular, así como excitaciones magnéticas y del campo cristalino. Precisamente esas excitaciones magnéticas y esos cambios en el campo cristalino, en las redes cristalinas que forman los minerales, nos permite saber la composición química. Bien, es una técnica distinta en la cual se bombardean neutrones a la muestra. Entonces, en este caso, los neutrones pueden venir de partículas del Sol o inclusive hasta rayos cósmicos, es decir, están ahí en el espacio, interactúan contra la superficie y eventualmente esa información se refleja a la superficie al satélite. El satélite toma esos datos y se transmiten a Tierra y aquí son analizados, pero es utilizando una técnica distinta, ¿ok? Ya no es radiación gamma, ni radiación, ni rayos X, ni nada de esta cuestión, sino que van a ser utilizando neutrones libres que golpean la superficie de los planetas, ¿ok? Esas interacciones pueden ser de tipo inelástica o de tipo elástica y dependiendo del tipo de interacción y las excitaciones, podemos conocer estructuras cristalinas, podemos conocer ya abundancia y composición de esos minerales. Bien, entonces si ven que esas propiedades, digamos, una manera como nos ingeniamos la interacción que tienen esas partículas de manera natural para que podamos investigar de qué están hechas esas superficies planetarias, ¿vale? La espectroscopía Raman, por su parte, es una técnica que utiliza luz láser, es decir, un ordenamiento ya de luz, de fotones, ¿bien? De átomos que están alineados para emitir un rayo directo de luz, en el cual eso normalmente se hace excitando un gas, de tal manera que se irradia la muestra
y genera pequeñas cantidades de dispersión de luz. De esta manera, cuando se genera la dispersión de luz, dependiendo de cómo se disperse la luz, en qué dirección y sobre todo en qué frecuencia, es posible saber de qué está hecho ese material. Entonces, es básicamente utilizando la interacción de ese haz de luz con la muestra. Esto se hace en la región del visible, en la región del infrarrojo cercano y en la región del ultravioleta cercano. Entonces nos permite tener un espectro mayor, ¿verdad? En el que no solamente desde el visible, lo que perciben nuestros ojos, sino desde otras partes del espectro, podemos saber de qué están hechos esas superficies. La espectroscopía Bauer, por su parte, se caracteriza porque tiene una absorción resonante y emisión de rayos gamma en sólidos, ¿ok? Esa absorción resonante permite, digamos, que las partículas interactúen con la red cristalina, y lo interesante de esta técnica es que la resolución es muy alta, es decir, podemos saber con bastante precisión la abundancia y la distribución de esos elementos químicos y por consiguiente de esos minerales en la superficie de los planetas. Esa es otra técnica. Está el infrarrojo cercano, que es tal vez, digamos, la más conocida, la más utilizada, porque al tratarse de instrumentos que están en órbita, refrigerados la gran mayoría y la resolución en infrarrojo es muy buena, muy buena. Entonces se utiliza en el infrarrojo cercano. El infrarrojo está dividido en infrarrojo medio, cercano y lejano, ¿ok? Que corresponde en este caso a los 780 nanómetros y 2500 nanómetros en esa pequeña franja de la longitud de onda. Tiene como ventajas es que permite mayor penetración, ya que el infrarrojo medio es muy útil para el estudio de muestras con poca o ninguna preparación. Básicamente, esta, digamos, gran ventaja es que al estar el satélite orbitando el planeta, como nunca va a estar en contacto con cualquier cosa que se encuentre, sea material consolidado, sea material suelto, roca, lo que sea que vaya encontrando mientras va orbitando el planeta, supongamos Marte o lo que sea, va a poder, sin necesidad de que tenga contacto con la superficie, va a permitir cierta penetración, y al tener cierta penetración se va a poder conocer con mayor detalle la composición de esa superficie. Bien. Además, este tipo de espectroscopía permite estudiar gases, líquidos y sólidos, o sea, no solamente interactúa con las redes cristalinas de los minerales, sino que también sirve para determinar, por ejemplo, composiciones, no sé, de lagos, composiciones atmosféricas, etcétera. Entonces, digamos, tiene una gran utilidad, y precisamente este es el más utilizado porque como es tan costoso enviar estos instrumentos al espacio, necesitamos pues maximizar esa información, ¿vale? ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos de espectros en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo, infrarrojo cercano para el diclometano, infrarrojo cercano para el etanol, ¿vale? Entonces vean que esas firmas, esos picos, esos valles, todas esas curvas así raras, los científicos lo que hacemos es determinar en función del porcentaje de transmitancia y en función de la longitud de onda, poder saber cómo luce esta huella digital de estas moléculas o de estos elementos químicos o de estos minerales. Entonces se tienen atlas completos, catálogos completos para saber cómo luce tal molécula en infrarrojo, cómo luce tal mineral en infrarrojo, de tal manera que cuando veamos algo parecido en otras partes del sistema solar comparado con lo que tenemos aquí en Tierra, sepamos, lo que tenemos de allá es tal cosa, o lo que tenemos en Mercurio corresponde a tal mineral o a tal gas o a tal cosa. Entonces, de esa manera es que podemos empezar a correlacionar información utilizando estas técnicas, ¿vale? Esto va a depender mucho de lo que se denomina en astronomía, en astrofísica, la ventana atmosférica, que para el caso de la Tierra, digamos, representa cierta complicación porque la atmósfera nuestra, al estar compuesta de ozono, compuesta de varios gases, retiene gran cantidad de la radiación. Por ejemplo, si vemos el diagrama de arriba, la gráfica de arriba, vemos que en el eje Y va la opacidad atmosférica, que va de 0 a 100, siendo 100% es que no va a pasar absolutamente nada, y siendo 0 que permite pasar todo, ¿ok? Entonces, si vemos, por ejemplo, en el eje X va la longitud de onda, que eso corresponde a los diferentes tipos de energía. Entonces, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, radios, ondas de radio, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vemos que para el infrarrojo, para el visible, ¿ok?
hay ventanas de observación, es decir, hay pedazos del infrarrojo que alcanzan a entrar a la superficie terrestre, o sea, no es completamente opaca, sino que deja entrar gran parte de esa radiación y por consiguiente es posible estudiar las superficies de los planetas en estas longitudes de onda. Para el caso particular de la Tierra, vean que el visible entra bastante, es decir, si fuera la opacidad 100%, no veríamos en el visible y nuestros ojos estarían adaptados a otras longitudes de onda, ¿ok? En infrarrojo, en ultravioleta, lo que sea. O tendríamos los sentidos, habrían evolucionado nuestros sentidos de una manera completamente distinta. De tal manera que, digamos, nuestros ojos, la vista humana, ha sido un resultado evolutivo de cómo esa radiación entra al planeta Tierra. ¿Listo? Hay otras longitudes de onda, como por ejemplo el infrarrojo, gran parte del infrarrojo que corresponde a casi los 100 micrómetros, entre los 100 micrómetros y 1 centímetro más o menos aquí según la gráfica, en el que está completamente bloqueado. Entonces eso no llega a superficie, de tal manera que estudiar la superficie de la Tierra, esto es para la Tierra nomás, en infrarrojos resulta complicado. La gran ventaja de estudiar cuerpos como la Luna, como Mercurio, como Marte, Marte tiene una, digamos, una atmósfera, pero es muy delgadita, entonces, digamos, ahí no hay tanto problema. Pero estudiar esos cuerpos que no tienen atmósfera o que tienen una atmósfera muy delgada, permite a los científicos maximizar, ¿cierto?, el espectro electromagnético con el fin de ver cómo ese tipo de radiación interactúa con la superficie, interactúa con esos minerales, con esas rocas, para saber su composición, ¿vale? Aquí, digamos, en la Tierra tenemos cierta limitante por la atmósfera, pero en otros cuerpos del sistema solar es fácil. En el caso de Mercurio, cuando fue estudiada por la misión Messenger, tenía estos instrumentos a bordo, tenía muchos más, tenía sensores de campo gravitacional, gravitómetros, creo que tenía magnetómetros, alcanzó a medir el campo magnético de Mercurio, que tiene campo magnético y es rarísimo, no entra en detalles porque es todo un tema de debate en la comunidad planetaria, pero tiene campo magnético, algo bien extraño, pero también llevaba instrumentos que permitían medir o saber de qué estaba hecha esa superficie, de qué elementos están distribuidos a lo largo de esa superficie. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la misión Messenger? Como les digo, Mercurio no tiene atmósfera, entonces se le facilita de cierta manera poder tomar buenos datos, ¿ok? Entonces, ¿qué se busca comprender de Mercurio con la misión Messenger? Entonces, ¿por qué Mercurio es tan denso? Que es un gran interrogante. O sea, ¿por qué parece ser que el núcleo de Mercurio es sumamente grueso? ¿Ok? Constituye casi que el 80% del planeta. Entonces, saber por qué. ¿Cómo es la historia geológica de Mercurio? Es decir, basado en esa evidencia geoquímica, ¿cómo es que evolucionó Mercurio? ¿Cuál es la naturaleza magnética de Mercurio? Eso sigue siendo, vuelvo y digo, tema de estudio. ¿Cómo es la estructura del núcleo interno de Mercurio? ¿Qué son los materiales exóticos de los polos que están, los polos de Mercurio? O sea, ¿cuál es la composición de esos cráteres de impacto al norte y al sur, y sobre todo el material que está dentro de esos cráteres de impacto? ¿Y qué volátiles son importantes en la historia geológica de Mercurio? Es decir, esos contenidos de gases, ese contenido de elementos que le dan, digamos, cierta explosividad o cierta viscosidad a los magmas primigenios que formaron la superficie de Mercurio hace miles de millones de años, ¿ok? Ay, perdón, que me salté. Entonces, esto que ustedes ven acá, que es un mosaico, son 4 imágenes. Este no es el color real de Mercurio. O sea, si uno lo viera, si uno estuviera en una nave espacial imaginaria y estuviera volando cerca a Mercurio, uno no vería a Mercurio de esa manera. Esto es lo que se llama un falso color. El falso color en geología planetaria es muy común y en astronomía también es muy común y nos permite poder, de cierta manera, colorear las abundancias de ciertos elementos dependiendo de lo que yo quiera ver. Es una forma de visualizar los datos. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí tengo para hoy la corbata así chévere planetaria esta. Esta es la superficie de Marte y está en colores. Pero vemos que esto está con colores azules, amarillos, verdes. La superficie de Marte no es así. La superficie de Marte se ve visible en color rojizo. Estos colores que los científicos utilizan es para poder determinar algunas propiedades y visualizar mejor los datos. En este caso, el falso color se utiliza para saber cuál es la distribución de elementos pesados, elementos livianos y cómo están esos regados, digamos, en toda la superficie. ¿Okay? Es decir, qué tipo de minerales están en la superficie de Mercurio. Basado en eso, podemos comparar
¿okay? Tampoco va a entrar en mucho detalle acá, pero simplemente para que veamos que las muestras de roca de mercurio son muy distintas a las del manto terrestre, que están ubicadas hacia la parte inferior derecha, muy distintas a esos triangulitos morados que vemos ahí que corresponden a rocas marcianas, muy distintas a rocas de tipo basáltico que forman el suelo oceánico aquí en la Tierra, muy distintas a las rocas lunares, tanto las superficies bajas como las superficies altas. Entonces, sí ven lo importante de saber cuál es la distribución y la abundancia de esos elementos para poder uno caracterizar como grupos, como familias de rocas que sean características de un sitio particular. Entonces vean que esa misma composición, hay composiciones similares de rocas de mercurio, por ejemplo, con Marte, alguna cuestión así, pero son muy distintas de las rocas del manto terrestre. Eso ya nos da una idea de cómo ese planeta evolucionó y también por qué la Tierra evolucionó de la manera que lo hizo. Entonces, digamos, es una cuestión de realimentación. Aprendemos de la Tierra estudiando otros planetas y estudiando la Tierra, ¿verdad? Cómo está compuesta, también podemos saber por qué esos planetas evolucionaron de la manera que lo hicieron. Esta es una imagen nuevamente de falso color, en donde tenemos contrastes de tonos azules con tonos más como amarillentos, cafés, que nos indican distribución de elementos livianos con elementos más pesados y también con alta presencia de hidrógeno, ¿ok? Precisamente ese hidrógeno, que es muy abundante en los polos, le permitió a los científicos, utilizando precisamente esta técnica del neutron scattering, de la dispersión de neutrones, determinar que esa abundancia de hidrógeno estaba asociada no solamente a hidrógeno como gas, porque digamos en un planeta rocoso el hidrógeno se escapa, pero sí estar asociado de manera molecular, es decir, en forma de agua, y no de agua líquida, de hecho en agua en estado sólido, es decir, es hielo de agua lo que está en las partes más profundas de los cráteres de impacto del polo, en este caso es del polo de Mercurio, ¿vale? ¿Listo? Muy bien. Aquí hacemos un paréntesis cortico, simplemente para comentarles a ustedes las actividades de la licenciatura en Ciencias Naturales. Dentro de la licenciatura tenemos un énfasis muy fuerte en astronomía. Realizamos observaciones astronómicas que se hacen el último jueves de cada mes. En este caso, como no podemos utilizar los telescopios por cuestión de la pandemia, lo hemos cambiado, lo hemos modificado en estas charlas, pero cuando una vez volvamos a la normalidad, los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen a las observaciones que se hacen el último jueves de mes en la Universidad de La Sabana, con los telescopios que tiene la universidad. Tenemos dos equipos, uno de 10 pulgadas, uno de 5 pulgadas, con el cual observamos la Luna, Júpiter, Saturno, observamos Venus cuando es posible, algunos objetos ya de cielo profundo, como galaxias, nebulosas, etcétera. O sea, es una actividad muy interesante. También tenemos los festivales de astronomía que realizamos anualmente. El año pasado tuvimos dos, en Tocancipá y en Tenjo. Es por cuestiones de la pandemia, pues tocó reemplazarlos con otras actividades, pero esperamos el otro año volver, no con dos, sino por lo menos con 7, 8. Espero que el profesor Carlos no me ahorque por decir que sean 8 festivales, pero vamos a apuntarle a muchos el otro año seguro. Tenemos el seminario de investigación en enseñanza de la astronomía, en el cual los estudiantes pueden estar interactuando con nosotros y con otros estudiantes de diferentes carreras en temas de astronomía y sobre todo cómo promover e incentivar el interés de la población colombiana en estos temas tan interesantes. Tenemos prácticas, los estudiantes de la licenciatura realizan prácticas en el Planetario Distrital en Maloca. Tenemos conferencias de divulgación científica que las hacemos con bastante regularidad. Esperamos continuar con estos ciclos para el próximo semestre. Y pues generamos dentro de esas actividades de la licenciatura en Ciencias Naturales un liderazgo muy fuerte en clubes de ciencia con énfasis en biología, énfasis en astronomía, de tal manera que eso es parte de las actividades que desarrollamos en la licenciatura, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, recuerden que estas actividades están enmarcadas dentro de esas actividades realizadas por la licenciatura en Ciencias Naturales, conferencias, todo esto. Bien, seguimos. En el caso de Venus ya la cuestión es distinta, ¿ok? De hecho, de Venus, de la composición de su superficie, sabemos muy poco, porque la atmósfera de Venus es muy densa, de tal manera que para poder estudiar la superficie de Venus, ¿vale? Hay dos maneras, o utilizando radar, que es como normalmente se hace, parecido a cuando se utilizan la misma técnica para estudiar el fondo del suelo oceánico, que son con señales de radar
determinada frecuencia, normalmente son 2.6 GHz. Eso penetra la atmósfera de Venus, la señal rebota y la recibe el satélite, ¿ok? Y dependiendo de cómo rebota y cómo esté la superficie, se va a ver más brillante o más oscuro. Entonces, uno lo que determina es la rugosidad del terreno, ¿ok? Pero no es simplemente como la forma del terreno, no me está diciendo de qué está hecho. Para poder saber de qué está hecho, misiones como la Venera, las soviéticas, que fueron varias, llegan a superficie y se posan en la superficie de Venus, pero en este caso particular de las Veneras, si bien llegaron a superficie, no tenían instrumentos para poder determinar la composición química de esas rocas, ¿vale? Ni la composición geoquímica. De hecho, las Veneras duraron más o menos como hora y piquito, emitiendo datos, tal vez 2 horas a las que más duraron, y luego se achicharraron porque la temperatura en la superficie de Venus es muy alta, muy alta. Entonces, para eso se necesitan otras técnicas, pero precisamente utilizando infrarrojo, utilizando otro tipo de técnicas de sensoriamiento remoto, se pudo determinar que es muy posible, esto todavía sigue siendo tema de debate, pero es muy posible que en Venus metal, es decir, que hierro, llueve, pirita, cosas raras. Entonces, esto se sabe de Venus y se tienen que utilizar para poder conocer precisamente esa reflectancia. Esto se hizo utilizando, analizando datos de la misión Magallanes, que trabajó desde el 89 hasta el 94. Y si mal no estoy con la más reciente, que fue la Venus Express de la agencia. De hecho, tengo una compañera, una muy quien acabó su doctorado. Chévere, eso sí, lo recibí de primera mano, yo recuerdo muchísimo, como 2 añitos. Muy bien, la Tierra, de la Tierra podemos conocer mucho de manera remota, ¿okay? Hay lugares en los cuales el acceso es muy complicado y por eso podemos David, Hola. David, espera un momento mientras que volvemos a conectar, por favor. Esperamos un momento, por favor. David, espera un momento, por favor, David. David, por favor, es que se cortó la señal, se fueron las diapositivas y ahora estabas terminando Venus cuando se cortó la señal. Entonces se toca perfecto. Entonces me devuelvo un poquito. Claro que sí. Ibas a empezar a hablar de la Tierra. Ahí no, ¿cuál? ahí listo. No, a la siguiente ibas a empezar hasta ahí y llegas a empezar a hablar de la Tierra. Perfecto, no fue mucho. Listo. Estabas en donde llovía el metal. Listo, gracias, muchas gracias. Ya, entonces, eso es lo que ocurre en Venus, ¿no? En Venus se utilizan otras técnicas para saber no tanto la composición de su superficie, porque es difícil por la densidad, por la densa atmósfera, pero sí podemos saber qué ocurre en la atmósfera de Venus, ¿ok? Digamos, es una aproximación, pero ahí se seguirán seguramente trabajando para misiones así ver de qué está hecha esa superficie de Venus. En el caso de la Tierra, como les decía, la cuestión radica en que hay varios lugares del planeta Tierra que son de difícil acceso. Por consiguiente, estas técnicas de sensoramiento remoto también son muy útiles para poder ampliar nuestro conocimiento del planeta Tierra. ¿Okay? Con este conocimiento de sensoramiento remoto más las muestras que se tomen en campo, como les decía ahorita, suena irónico que a pesar del confinamiento y estar nosotros aquí encerrados, pues normalmente lo que hacemos es ir al campo, ¿verdad? Ir a las montañas y los sitios, diferentes lugares del planeta Tierra a tomar muestras para hacer análisis en laboratorio y con esos datos, más datos geofísicos obtenidos, por ejemplo, por la interacción de las ondas sísmicas cuando se producen terremotos del interior de la Tierra, etcétera, con eso construir modelos de cómo es la Tierra, no solamente en superficie, sino también en su interior. De tal manera, saber, ¿verdad?, cuál es la concentración y la distribución de algunos tipos de minerales
y de algunos elementos que están en el planeta Tierra, ¿vale? Entonces podemos saber que, por ejemplo, en el interior del planeta no hay ni gases ni nada de esa cuestión, sino que esos están ubicados en la atmósfera, entonces los atmófilos. Hay otros que son exclusivos o que tienen cierta preferencia en las hidrófilos, hay otros que están más en el interior, como los hidrófilos, etcétera. Entonces vamos clasificándolos por familias y de esta manera podemos ya también tener información adicional que nos permita entender cómo es que ha ido cambiando la Tierra en el tiempo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando empezamos a ver al planeta, la Tierra, por ejemplo, hace 3.500 millones de años en el Adiano, era como ver un planeta extraterrestre. O sea, no se parecen en nada que es. Entonces la Tierra ha ido porque lo ha hecho de la manera en que lo ha hecho, ¿vale? En el caso de Marte, pues Marte es bastante conocido porque es el segundo planeta más explorado del sistema solar luego de la Tierra. Hemos podido saber, contando, digamos, con la información que está disponible por la Agencia Espacial NASA en sus misiones como el Mars Odyssey, etcétera, con datos que nos permiten saber que hay cantidades considerables de agua en el subsuelo en forma de hielo, también con datos no solamente de NASA, sino de la Agencia Espacial Europea, del Mars Express. Sabemos que hay agua líquida bajo el subsuelo a 1,5 kilómetros de profundidad, ¿ok? Aquí, como lo vemos, esa cantidad de agua en Marte viene dada por la concentración y la cantidad de hidrógeno que hay en la superficie. Podemos también, de cierta manera, conocer la composición de las rocas, ¿ok? Entonces, esto nos da un panorama bastante amplio para saber la cantidad de minerales y su composición y su distribución que hay en Marte, saber si esos minerales fueron hidratados o no, si hay presencia de arcilla. Normalmente las arcillas necesitan de presencia de agua para que se formen. En fin, esto nos da un conocimiento bastante amplio de la composición de la superficie marciana. Esto gracias no solamente a las misiones que están orbitando Marte, ¿cierto? Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, bueno, en fin, sino también a los rovers, es decir, a los robots que han ido a superficie y que se han desplazado sobre la superficie, y a los lander, es decir, a los que han llegado a superficie pero se quedan quietos. Entonces tenemos orbitadores, tenemos lander, que son los robots que llegan a superficie y se quedan ahí, como el Phoenix, por ejemplo, la misión Phoenix. Y tenemos los rovers como el Sojourner del 97, el Mars Exploration Rover, que era el Spirit y el Opportunity, que ya no están funcionando, pero que trabajaron por más de 10 años tomando datos. Actualmente el Curiosity, y este año lanzan en julio el Mars Exploration Rover 2 o el Mars 2020, que tiene por nombre Perseverance y que tiene como cosa genial un robot que se llama Ingenuity, ¿vale? Va a ser el primer robot volador, que es como un helicóptero, ¿ok? Que va a llevar este robot a la superficie de Marte. Va a ser, el objetivo principal es poder realizar pruebas de cómo un objeto volador se comporta en otro planeta. Hay que considerar una cosa, es que esto va a estar funcionando con energía solar. Debido a la baja densidad atmosférica de Marte, este helicóptero necesita unos potentes motores para que se pueda desplazar. Va a estar cubriendo grandes áreas y va a colaborar recopilando datos para que Perseverance tenga información más completa sobre la superficie del planeta rojo. Esto está propuesto para que sea lanzado en julio de este año y llegue, si mal no estoy, a finales de este año o inicios del otro, pero creo que es a finales de este mismo año. Entonces tendremos el primer helicóptero extraterrestre, el primer helicóptero marciano que llegará, ahí dice, gracias NASA, en febrero del 2021, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta y para ya ir acabando y dar paso a las sesiones de preguntas. Dependiendo de las condiciones de cada planeta, cada técnica puede ser utilizada para identificar la composición de la superficie. Listo, eso es importante. Los sensores remotos, al igual que los diferentes tipos de espectroscopios, dan información clave sobre la composición de los minerales que se encuentran en la superficie de los planetas y las lunas del sistema solar. Y esa composición de las superficies planetarias nos ayudan a entender con mayor profundidad, nos permiten ampliar nuestro conocimiento sobre cómo fue la evolución
de la corteza, es decir, de esa capa, de esa última capa, la más externa, la litosfera realmente, de los diferentes planetas y lunas en el tiempo y en el espacio. Esto se complementa con ayuda de mapas con los cuales es posible indagar sobre cómo y cuándo se produjeron los procesos geológicos de cada planeta. ¿Listo? Eso es como para el mensaje final, ya para dar paso a las preguntas. Recuerden, nosotros siempre decimos esta frase al final de nuestras charlas, es que si pan y trabajo fuera la meta, no existirían las estrellas. No olviden, en estos tiempos de cuarentena sé que es complicado, muchas tareas, muchos trabajos en casa, pero tomemos el tiempo para por lo menos asomarnos a la ventana y mirar de vez en cuando el firmamento y pues disfrutar de la belleza que nos da el cosmos, ¿ok?